Tesalonicenses 5:23. Hoy es la segunda clase el título de esta clase, bueno, está en la pantalla, se llama Nuestro Ser. Y yo voy a, si usted quiere puede estar tomando notas, le puede poner introducción, ¿verdad? Y le pone allí 2 puntos, entendiendo nuestro cuerpo. Ese va a ser el énfasis de la clase de hoy, entendiendo nuestro cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí que este texto nos afirma de que nuestro ser, nuestros cuerpos están compuestos de 3 partes. Hay maestros muy famosos, ¿verdad?, que quizás lo van a escuchar, que no creen en estas 3 partes, solamente en 2, en alma y en cuerpo. Pero el texto nos dice claramente, ¿verdad?, si podemos retomar, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Allí nos da el orden de que somos 3 partes. Ya habíamos estudiado, por ejemplo, esta imagen que ven en la pantalla. Habíamos estudiado un poquito de, más o menos para tener un orden bien básico de lo que estamos compuestos. Ahora, para refrescar nuestras memorias, yo les comentaba anteriormente que el cuerpo es neutral. El cuerpo es la parte de nosotros que no tiene vida en sí, ¿verdad? Y cuando el Señor en Génesis dice que formó al hombre de la tierra, del polvo, ¿verdad? Era un muñeco, vamos a decir, era solamente un maniquí, por así decir, hasta que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Entonces dice que fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente, ¿verdad? Entonces el cuerpo, este cuerpo que está aquí, que es la carne, es algo muerto en sí, solo. Quien le da la vida, lógicamente, no es tampoco el alma, es el aliento de Dios. Porque incluso cuando dice que el hombre formó, ¿verdad?, con sus manos al hombre, la palabra formar allí es como un alfarero, ¿verdad?, forma una vasija. Luego dice que sopló en sus narices y fue un ser es el alma, pero luego dice viviente. Entonces, lo que le da la vida a la creación de Dios es el Espíritu de Dios. Todo lo que tiene vida es sustentado, según Hebreos, por el poder de su palabra. El texto dice por la palabra de su poder. A todo lo que Dios en el Génesis 1 dijo, sea, hágase, produzca, es eso lo que hoy podemos ver, que tiene vida. Entonces, Dios con sus manos, o vamos a pensar, ¿verdad?, formó el cuerpo del hombre, ¿verdad?, a su imagen y semejanza. Pero luego, el ser del hombre se encuentra en el alma. El ser no es el cuerpo. Por ejemplo, es posible que usted conozca a alguien de manera externa, ¿verdad? Vamos a pensar en 2 novios. ¿Qué es lo típico de un muchacho que se enamora de una jovencita? Lo típico es que el muchacho quiere demostrar la mejor parte de su ser. Se pone la mejor ropa, quizás le hace el mejor regalo, pero hasta que no se casan y conviven, esa parejita, esa novia que luego se casan, no llega a conocer el verdadero ser de ese muchacho hasta que no están juntos por un buen tiempo. Y el tiempo va mostrando la realidad de lo que somos internamente. Lo que usted y yo somos no es lo que mostramos por fuera. Si una persona tiene una vestidura, una ropa, ¿verdad?, y vamos a decir que tiene $4,000 en ropa, no quiere decir que la persona en sí es rica por lo que tiene. Puede tener riquezas externas, pero no quiere decir que la persona es rica. ¿Sí me doy a entender? Puede ser pobre del alma, pero puede manifestar cierta apariencia. Entonces usted y yo podemos estar vestidos muy lindos, muy bonitos, muy, ¿verdad?, arregladitos, pero triste del alma. Podemos mostrar una postura en algún lugar con el cuerpo, cruzar las piernas, a lo mejor pararnos así, ¿verdad?, para la foto, pero a lo mejor estamos a punto de suicidarnos. Estoy hablando en general, claro, ejemplo. Porque lo que verdaderamente somos es lo que el alma es. Ahora, siempre debemos de ver nuestro cuerpo como una vestidura del alma. Aquello que Dios, donde puso el alma. Por eso el texto comienza, el que leímos, comienza, somos espíritu,
alma y cuerpo, en forma de exponiéndonos de dentro hacia afuera. Pero la manera que nos comportamos, nos relacionamos, es de afuera para adentro con las personas. Bueno, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a usar un ejemplo en Génesis 1, 26. Perdón. Génesis 1, 26. Ahora, quiero decir esto antes que leamos, porque hay textos hebreos que no tienen lógica, vamos a decir, humana. De la manera que el hebreo es, le voy a poner un ejemplo. Yo bromeaba con mi esposa, pero la broma, ¿verdad?, tiene una realidad en sí. Para Dios, 2 más 2 no son 4. Matemáticamente sí, para nosotros, hablando de números. Pero para Dios, en el ejemplo del matrimonio, 1 más 1 en el matrimonio, ¿cuántos son? 1, en la matemática del Señor. Para el mundo son 2, pero para el Señor dice, serán una carne. Entonces, la suma espiritual en numerología no es igual para Dios. Cuando Dios dice 2 más 2, ¿verdad? Sí, claro, contándolo en cuerpo somos 4, pero no es así. La familia es una, pero está compuesta de a lo mejor 5 hijos, un papá y una mamá. Bueno, fíjense lo que dice el verso 26 de Génesis 1. Dice, entonces dijo Dios. Ahora, van a ver la ilógica gramatical aquí. A lo que me refiero es que no tiene sentido que Dios diga aquí, y dijo Dios. Cuando se usa la palabra dijo, ¿cuántos son? 1, pero luego dice, hagamos. Si lo están viendo allí, dice, y dijo Dios, hagamos. Ahora, ¿qué está reflejando esto? La Trinidad, claramente, pero está hablando de que el Señor nos creó a su imagen y a semejanza, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo en esta imagen. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a decir. Vamos a verlo así. Entonces, el Padre es el cual da la voluntad, la orden. El Hijo es el reflejo, la imagen encarnada de Dios. Y el Espíritu es lo que opera de manera horizontal o en la creación, en el poder. Entonces dice el texto, entonces dijo Dios, hagamos. Y ahí está hablando de 3. Al hombre, a nuestra, ¿cuántos hay ahí? Cuando dice nuestra, ¿de cuántos está hablando? De 1. O sea, sí confunde porque está hablando de 3, pero lo que está hablando es de lo que está compuesto Dios. Por ejemplo, Dios dice la palabra que es amor. Entonces, cuando Dios habla acerca de Él, puede volver a la otra imagen. Acerca de Él, Dios se refiere a su esencia, dice, yo soy justo. Fíjense que Él dice, yo no ando en justicia, o no hago, yo soy justo, yo soy santo, yo soy amor. Son las personalidades de cómo Dios se manifiesta en esencia. Dios es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Por eso que cuando se habla de Dios, no es que Dios tiene de eso, es que Dios es eso. De Él proviene el amor, de Él proviene la santidad, de Él proviene la justicia. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando se habla de Él, por eso fue, yo le aseguro que cuando usted leyó en Éxodo 3, cuando le dijo a Moisés, dile que yo soy, te mandó. No tenía sentido para Moisés. Yo soy, o sea, no tiene sentido. Pero la idea era que esa palabra yo soy, que es la que conocemos como Yahweh o Jehová, es esa palabra que dice yo soy el Salvador. Cuando usted y yo pensamos en alguna necesidad, ¿verdad? El Señor dice yo soy. Yo soy ¿quién? El que sana tus heridas, el que te suple, el que te cuida, tu libertador. Yo soy todo, en el sentido del que nos completa. Entonces aquí vemos que cuando el Señor formó al hombre, dice, lo hagamos a imagen y semejanza. Y la palabra aquí, uno, que podemos, dice, por ejemplo, Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y allí la palabra habla de 3, pero es un uno compuesto por 3 personas, la Trinidad. Así como nosotros fuimos hechos a la imagen del Señor, el hombre al pecar se desintegró, se desconectó de su espíritu, de su mente. Y eso fue lo que produjo la muerte en el ser humano. Al punto de que el hombre hoy, sin Cristo, no puede buscar a Dios, encontrar a Dios, vivir para Dios, ni entender a Dios. Necesita ser resucitado otra vez. Ahora, no se le olviden de que el Señor no nos va a dar otro cuerpo, sino que va a renovar el que tenemos. O sea, me imagino, no lo sé, que quien yo soy, mi cara, o como Dios me creó, así será en el cielo. Me imagino.
Porque el texto, la Biblia no habla de otro cuerpo, no habla de otro nacimiento, o no habla de un clon, ¿verdad? Habla de renacer, regenerar, renovados, resucitados. Significa que el mismo cuerpo será otra vez o volverá a su estado perfecto conforme Dios lo creó. Bueno, fíjense lo que dice Génesis 2:24. ¿Están ahí todavía en Génesis? ¿Están ahí? Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y oigan lo que dice, y se unirá. Ahora, esa palabra unir, lógicamente, está hablando lo siguiente. Ahora, ¿quién se acuerda de la historia de David y Jonatán? ¿Verdad? Dice la palabra que su alma estaba ligada a la de David, la de Jonatán. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentir de David y el sentir de Jonatán eran el mismo, ¿verdad? Ahora, fíjense, es una historia maravillosísima, porque Jonatán reflejaba lo que significa de verdad el amor al prójimo, porque el trono que a él le pertenecía, proféticamente y espiritualmente se lo cedió a David, no tuvo envidia, sino dijo, no, tú serás rey, yo lo sé. Y amó tanto a David que le entregó su túnica, su capa, su espada, o sea, como quien dice, Dios dice que tú eres rey y yo me someto. Y lo amaba de una manera increíble. Jonatán representa la evidencia del cristiano genuino, que ama a Dios. O sea, cuando Dios está usando a alguien en el ministerio, ¿qué debemos hacer nosotros? Impulsarlo más, no bajarlo, no tener envidia ni celo, porque eso no es de Dios. Pero si un hermano Dios lo está usando, gloria a Dios, que lo siga usando más. ¿Qué puedo yo hacer para empujarlo más? Ahora, si imaginas si la iglesia fuera así, tú me empujas a mí, yo a ti, llegaríamos los dos, ¿verdad?, a culminar lo que Dios quiere. Pero imagínense que no, porque yo llegué primero y ya Él y ya Dios lo está usando. O sea, no, gloria a Dios. Porque cada vez que Dios usa a uno es bendición para todos. ¿Están conmigo? Vamos a ver un ejemplo en Juan 2. Fíjense aquí lo que dice el Señor. Juan 2, verso 19. Ahora, antes de leer el texto, notamos de que el cuerpo que usted y yo ahora tenemos viene a ser, al nacer de nuevo en el Señor, venimos a ser un tabernáculo para el Espíritu Santo, un templo, donde el Señor ahora mora en nosotros. Juan capítulo 2. Y yo voy a utilizar el tabernáculo hoy de manera paralela para ver ejemplos de que el diseño que Dios le dio a Moisés era algo pasajero, era algo aludiendo a nosotros, al cuerpo que el Señor creó. Ahora, antes de la caída del pecado, el Señor vivía en comunión con Adán y Eva, ¿verdad? Los que se acuerdan. Ellos vivían felices, completos. Ahora, es lógico que ellos pecaron porque ellos desconocían la maldad. Ahora, yo voy a decir esto, siempre digo esto con cuidado. Esto es de mi parte, ¿verdad? No estoy diciendo que la Biblia lo dice, pero es mi percepción. Usted no tiene que creerla, solamente le estoy dando puntos, ejemplos y puntos de vista. Si la maldad no se hubiese culminado allí como lo que sucedió, yo le haría la pregunta, ¿cómo disfrutaríamos si no venimos, ¿verdad?, de dolor? O sea, ¿cómo se aplica sanidad si no hay dolor? ¿Cómo se aplica amor si no hubo primero tristeza? ¿Cómo se aplica descanso y reposo si no estamos cansados? ¿Cómo se aplica gozo si no vivimos una vida de lucha y de afán? Entonces, los frutos se aplican, los de Dios, al necesitado. Y en mi percepción personal, vuelvo y repito, era necesario que aconteciera esto, pero Dios no lo provocó. ¿Sí están conmigo? Dios no fue el que tentó a Adán y a Eva que pecaran. Incluso, mi esposa me preguntaba, hablando un poquito de eso, estábamos hablando, interactuando un poco, ella me decía, pero ¿por qué Dios no le advirtió y le explicó todo acerca del pecado? Y lo que desconocemos es que cuando hablamos de conocimiento en la Biblia, no es solamente en conocimiento como información, sino se habla de conocimiento como experiencia. Si Dios le hablaba del pecado, era como si lo estaba Dios exponiendo al pecado. Por eso Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, Dios no le dio la información del pecado, pero le dijo la consecuencia. En otras palabras, confíen en mí, obedezcan la palabra, porque si no, morirán. ¿Sí me entienden hasta ahí, verdad? Entonces, yo diría que era casi imposible no pecar para ellos, porque ellos no sabían lo que era malo.
Y era algo que ya se inició la maldad en Satanás. Entonces, como ya existía la maldad, eso estaba allí. Algún día ellos se iban a sentir curiosos por algo que no conocían. Era normal. Pero bueno, es una opinión nada más. No estoy diciendo que es bíblico, ni tampoco lo estoy haciendo que es absoluto, ¿verdad? Solamente estoy pensando. Pero es algo válido. Yo pensaba en eso porque no rompe la santidad de Dios, no rompe su soberanía, no rompe su plan, sino que muchos dicen, yo no sé por qué Adán, ¿verdad? O Eva comió del fruto. Bueno, si fuera yo lo hubiese hecho también. Cada uno de nosotros comimos ese fruto, o sea, en naturaleza hablando. Y muchos dicen, no es mi culpa de que Adán y Eva pecaron. Bueno, está bien, vamos a creer que es verdad. Entonces, ¿por qué no vives perfectamente? Olvídate de Adán y Eva y tú cumples la ley. Imposible. Ahora, Dios nos ha proveído de su Hijo para que podamos volver a Él. Eso lo vamos a ver en esta enseñanza, vamos a aprender mucho de ese punto. Miren lo que dice el verso 19 de Juan 2. Aquí el Señor dio una profecía que ellos no entendieron. Usted y yo la entendemos ahora porque lógicamente ya pasó. Pero fíjense lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Ahora, ¿cuál templo? El templo de edificios, de piedra que había allí, ¿verdad? El que ellos, ¿se acuerdan cuando el Señor entró con el látigo? De ahí viene el contexto. Dice que echó los cambistas de allí porque le llamó cueva de ladrones. Mi casa será llamada Nueva York, ¿verdad? Pero de allí viene el contexto. Y dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, a mí los números me brincan en la Biblia, ¿verdad? Porque allí aparecen 3 días. Y yo le agregué un día por cada parte de nuestro ser. Yo, claro. Y fíjense lo que dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y luego fíjense lo que dice el 21, ¿qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora fíjense que para ellos en este contexto era algo imposible, era algo, dice, este hombre está loco, ¿verdad? 46 años para edificar este templo. Ahora, mi pregunta es esta, quiero que usted se la haga a sí mismo, no tiene que contestar si no quiere. ¿Por qué ellos no entendían esto? ¿Por qué no entendían el plan de Dios? Porque no era un misterio. Se convirtió en un misterio porque ellos pusieron sus ojos en lo terrenal. Y todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento aludía a Jesucristo, a la venida del Mesías. Ellos hicieron todo de manera terrenal. Cuando pensaban en el templo, solamente se imaginaban la ceremonia y el templo gigante de Salomón de oro. Cuando pensaban en un Mesías, no pensaban en justicia, santidad y misericordia, pensaban en un rey que viene a conquistar el mundo. Y todo era tipo Satanás, ¿verdad? Conquistar por encima de. Cuando Cristo se aparece, dice, ¿quién quiere ser el mayor? ¿Verdad? Y decían, yo, Señor. Si quieres ser el mayor, tienes que servir. Y el Señor trajo una ley mayor, que el que quiere ser primero debe primeramente servir. ¿Por qué? Porque en amor, cuando hay un líder, cuando hay un pastor, un maestro, un presidente, tiene que dejar un legado de servicio para que los que le siguen hagan lo mismo. Pero si nosotros como cristianos lo que estamos es mandando a la gente a que nos sirvan, ¿qué estamos discipulando o qué estamos reproduciendo? Gente arrogante, ¿verdad? Y no servidores. Entonces, fíjense el orden de Cristo. Cuando habla aquí Cristo del templo de su cuerpo, le estaba diciendo que ahora la presencia de Dios no iba a morar en el templo que Moisés edificó o Salomón, ¿verdad? O Zorobabel, sino en el templo ahora que somos nosotros. Por eso dice, en 3 días lo edificaré. Ahora todo, si se acuerdan del movimiento, del tiempo de Pentecostés cuando descendió el Espíritu. Ahora, ¿quién se acuerda acerca del fuego que se habla en ese texto? Dice que se le asentaron a cada uno como fuego, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se parece eso? La presencia de Dios en ellos y un fuego arriba. ¿Quién lo relaciona? Exactamente, el tabernáculo, ¿verdad? Cuando usted miraba el tabernáculo, la gente lo veía de lejos porque el fuego siempre estaba ahí encendido, la presencia de Dios. Entonces, ahora ese tabernáculo vinimos a ser nosotros ahora. ¿Estamos entendiendo? Fíjense lo que dice 1 Corintios 6, verso 15. Vamos allá. 1 Corintios 6, verso 15.
Esto nos va a ayudar a entender la importancia de nosotros separar nuestro cuerpo para santidad. Lo vamos a explicar. Y lo voy a repetir luego, pero lo voy a decir ahora para que no se me vaya. No hay nada, aun siendo cristianos, que nosotros podamos hacer de manera externa que agrade a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, porque hay iglesias hoy que dices, no, porque tienes que vestirte así, tienes que pararte así, tienes que hacer esto para agradar a Dios. Si todo lo que hacemos, aún la vestidura, todo, no es un producto del Espíritu de adentro hacia afuera, Dios no lo aprueba. No importa la postura que tengamos, si el corazón está incorrecto, a Dios no le interesa. Cuando ofrendamos, no importa que ofrendemos 6 millones de dólares, si no vino de una motivación espiritual, a Dios no le interesa. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, Dios quiere que todo sea producido en Él. Fíjense lo que dice el verso 15. 1 Corintios, asegúrense que está en primera. Dice, ¿no sabéis? Y esa pregunta de Pablo siempre viene con el sentido de, o sea, como quien dice, en inglés se dice hello, ¿verdad? Como, ¿no entiendes? O sea, tiene ese sentido, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Luego dice, porque dice, los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne, ¿verdad? Pero el que se une al Señor, y fíjense en E minúscula, dice, un espíritu es con él. Ahora, la idea es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, oigan bien, mora allí con nuestro espíritu. Y la idea es de que nos va fortaleciendo mientras nosotros vivimos por el Espíritu. Por ejemplo, cuando usted tiene que perdonar a alguien y usted no siente en su carne, en su cuerpo, humillarse, acuérdese que eso es la carne. Cuando hay que perdonar, duele, porque la carne te va a recordar lo que tú hiciste contra la carne, o contra el alma, si quieren llamarle. Entonces vemos que la carne te dice, no lo perdones porque lo que te hizo, verdad, es inconcebible. Pero el Espíritu no dice eso. El Espíritu dice, perdónalo. Ahora, tenemos una batalla. El alma tiene una discusión entre la carne y el Espíritu. ¿Quién se acuerda de Gálatas 5? Que dice, estos se oponen entre sí. Ahora, no es el alma, sino la carne y el Espíritu se oponen. Y luego dice el texto, para que no hagáis, ¿quién se acuerda? Para que no hagáis lo que quisierais. Creo que es 5:16. Entonces, ahí es donde el espíritu, el alma, que es nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra emoción y mente, tiene que escoger entre la decisión de la carne o el espíritu. Pero acuérdense, uno de los dos se va a ofender. ¿Sí me entienden, verdad? Por eso es que duele orar. Por eso es que es difícil estudiar la Biblia. Por eso es que perdonar no es tan fácil. Pero cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es que me duele aquí. Es que me duele de este lado. No puedo servir a Dios porque es difícil. No oro porque este no quiere. No voy a la iglesia porque este no quiere. Estoy ejemplificando. Entonces, cuando el alma, la voluntad del hombre se inclina a lo espiritual, este hombre pasan dos cosas. Se va muriendo, pero viene a ser un instrumento de Dios. ¿Sí me doy a entender? O sea, mortificar la carne es no dejar que éste nos gobierne. Por ejemplo, es como cuando un niño te pide dulces en el momento que no puede comer dulce. El niño se va a tirar al suelo, te va a decir, yo quiero dulce, chocolate. Y le dices, no puedes comer dulce si no te comes, ¿verdad?, tu ensaladita. Y allí este niño, o sea, te duele a ti como padre ver a tu hijo así. Duele cuando la carne te pide algo que le decimos que no. Es lógico. Fíjense lo que dice el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, aquí el texto, si notan, miren hacia acá para que tenga sentido, nos está hablando desde la carne hacia el espíritu. Acuérdense, el viernes pasado dijimos que hay textos que comienzan hablando desde el espíritu al cuerpo, hay otros que hablan del cuerpo al espíritu. En este caso nos está hablando de separarnos del pecado para andar en el espíritu. En otras palabras, separar el cuerpo para que sea un instrumento de Dios. Pero esto no santifica, lo único que hace es separarnos para poder ser santificado. ¿Sí me di a entender, verdad? O sea, el hecho de que yo no robe, no mate, no fornique contra mi cuerpo, no me hace santo. Lo que me santifica es el espíritu. Pero al hacerlo, lo que hago es que separo el cuerpo para la santificación. ¿Sí me entendieron, verdad? Ok. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, esto tiene una similitud cuando el Señor entró al templo ¿verdad? Con el látigo allí. Estaban fornicando el templo de Dios. Ahora, acuérdense que eso fue antes de la cruz. Todavía la ley estaba vigente. Hasta que Cristo no murió, la ley todavía seguía vigente. Cristo cumplió la ley. Entonces, es un tipo, imagínense que, por ejemplo, alguien llegue, es un ejemplo bien básico, y tenga el letrero afuera, dice iglesia, ¿verdad?, de Cristo, etcétera, y llega alguien, y aquí tenemos un desorden, ¿verdad?, no se está predicando el evangelio, etcétera. Ahora, sabemos que este edificio no es el templo, somos nosotros. Nos reunimos aquí por el frío, techo para cuando llueve, o sea, es un lugar, no es el edificio, somos nosotros. Pero alguien viene de afuera y dice, no, esa iglesia, ¿verdad?, allí son unos desorden, ¿verdad?, son unos canales. Bueno, de una forma u otra, para entenderlo, estamos fornicando el templo de Dios. Nosotros estamos dañando, vituperando el evangelio. Entonces aquí cuando usted y yo pecamos en la carne, estamos ensuciando el cuerpo donde habita o mora el Espíritu de Dios. Pero cuando nos separamos para la obra de Dios, por eso Romanos 12 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice, santo, agradable a Dios. Ahí vemos el orden. Bueno, verso 19 para avanzar, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, qué dice? Templo del Espíritu Santo. Por eso no es malo decir voy a la iglesia. No quiero condenar a nadie porque yo lo digo, pero siempre con el entendimiento de que la iglesia somos nosotros. Eso nos ayuda a entender de que no es aquí donde Dios nos habla, nada más. No es aquí donde debemos de vivir como cristianos, nada más, sino somos el templo. Y lo vamos a ver en qué sentido lo vamos a desarrollar más adelante. Dice, el cual está en vosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, ¿qué podemos hacer con el cuerpo? Lo dice el texto que sigue ahí mismo. ¿Qué podemos hacer con nuestros cuerpos? Glorificar a Dios. Ahora, quiero que entiendan esto, no podemos adorar a Dios con el cuerpo. No podemos tener comunión con Dios con el cuerpo, o sea, la carne, pero sí podemos glorificar a Dios con el cuerpo, o sea, lo que la gente ve en nosotros, glorifica a Dios. Mateo 5:16 dice, así vean los hombres vuestras buenas obras, o sea, la luz, para que vuestro Padre sea glorificado. Ahora, ¿cómo podemos encender esa luz? Cuando vivimos por el Espíritu. Esa es la idea. Luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora me encanta que el texto lo dice así. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Que al separar el cuerpo para la santificación, me capacita a vivir en luz y sal de la tierra, y el mundo nos ve y glorifican a Dios. Cuando dice, eso es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Esa es la idea. Entonces, ahí están los dos. Parece ser como que brincó el alma, pero no. Porque acuérdense que para poder glorificar a Dios en vuestros cuerpos, el alma tiene que decidir inclinarse a lo espiritual. Y para poder servir lo espiritual, no podemos ocuparnos en las cosas de la carne. Ahora, me gustaría que alguien buscara Romanos 8:8, hermano Edwin, y aquí la hermana Doris, Romanos 8:14. No lo tengo aquí el texto, solamente para leerlo. Romanos 8:8 y luego 8:14. Edwin, 8:8 primero. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la primera parte. O sea, si vivimos inclinados al cuerpo, a la carne, a lo externo, no podemos agradar a Dios. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿cuáles son estos? Los que están inclinados a lo espiritual. Estos son los hijos de Dios. Ahora, quiero que veamos ese texto bien. Ahí hay una palabra muy clave, dice estos. Está siendo muy exclusivo. Ahora, ¿qué es lo que nos identifica como cristianos genuinos? Lógicamente es nuestra vida espiritual. No tiene que ver con los años que tenemos en la iglesia, con dónde nos congregamos, nada de eso, sino nuestra práctica. Juan 8 dice, primera de Juan dice, el que practica el pecado es el diablo. ¿Práctica qué es? Cuando vimos nada más respondiendo al cuerpo.
pero los que practican justicia son hijos de Dios, los que viven en luz. Es muy importante entender. Bueno, hay una imagen del tabernáculo que Javier va a poner la foto, mi hermano, que vamos a utilizar como un ejemplo. El tabernáculo era un medio que el Señor mandó a Moisés hacer. Si ustedes notan, el orden del tabernáculo era un atrio, ¿verdad? Fíjense cómo tiene una cobertura, ¿cómo se dice? Una pared divisora de lo externo a lo interno. La parte de afuera, más amplia, el patio, se le llama el atrio, ¿verdad? Eso representa nuestros cuerpos, es lo que todos veían. Ahí podía entrar cualquiera, el que llevaba su animalito, hasta ahí llegaba. Luego ven, la parte de adentro tiene dos partes. La primera, el lugar santo, y la tercera, el lugar santísimo. Bueno, ¿cuántas partes tiene el tabernáculo? 3, ¿verdad? El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Podemos verlo así: el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu en nosotros. De esa forma, Dios lo manifestó. Ahora, esto que está aquí es el altar de bronce del sacrificio. Ahí el animal lo quemaban. Una vez ellos quemaban el animal, tenían allí el lugar donde se lavaban para poder entrar al tabernáculo. Pero esto simboliza el evangelio aquí afuera. Ahora, no evangelizamos con el alma ni con el espíritu, evangelizamos con el cuerpo. Salimos a predicar y obramos bien para que el mundo vea nuestras obras. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué es lo primero que una persona que evangeliza debe traer al no creyente? ¿Quién me dice? Lo primero. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Sacrificio es lo primero. ¿Ven el orden? Luego que aceptan al Señor, ¿qué sigue? Cuando alguien recibe al Señor, luego tienen que bautizarse. Ahí está el agua. Entonces ahí notan que el evangelismo se efectúa aquí afuera. Pero cuando somos santificados desde la presencia de Dios, nuestra alma es purificada, que es nuestra práctica. Nuestro culto racional se encuentra en el lugar santo. Ahí está la palabra, la oración y la adoración. Ahí están los tres. Bueno, en el lugar santo es lo que representa nuestra práctica del alma. Ahora, entendemos que esto es el Antiguo Testamento, ya esto no existe. Ese tabernáculo somos usted y yo ahora. Ahora, ¿qué debe morar en el alma? Lo mismo que mora en el lugar santo. Ahí está el candelabro, o candelero le dicen muchos, es el Espíritu Santo, la luz. Ahí está la mesa del pan, que es la palabra. Ahí hay 12 panes, que significa gobierno, 6 y 6. Y luego está el altar de incienso, que es ¿qué? La oración. Esa es nuestra práctica, ¿verdad? La palabra, la guianza del Espíritu y la oración. Ahora, ¿cuántas iglesias de hoy han dejado el Espíritu? O la palabra, o la oración. Y esos tres es nuestra práctica diaria en todo tiempo. Debemos andar por la palabra, guiados por el Espíritu. Y dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, o sea, conectados a Dios. Pero es eso lo que nos permite entrar a la presencia de Dios, para que desde allí Dios nos capacite en su amor. Cuando Él nos capacita en su amor, podemos salir a evangelizar. Ahora, ¿cuántos llegan a la iglesia y lo primero que quieren hacer es evangelizar? Nos pasa a todos, nos pasa casi a todos. Yo quiero salir a las naciones, sí, pero espérate. Sin amor, ¿cómo vas a predicar? Porque luego vas a hacer acepción de personas. Cuando Dios nos capacita en amor, ya no evangelizamos. Algo a corregir es, no evangelizamos para la iglesia, evangelizamos para Cristo. El Señor es quien decide a dónde va esa persona. Ahora, si te dice a dónde me congrego, lo invitas, pero no evangelizamos para la iglesia, para llenar las sillas. ¿Sí está conmigo? Sino para que sean salvos y luego esa persona, Dios lo guía y lo lleva a algún lugar. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a Génesis 3:24 para ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo bien rapidito. ¿Por qué razón el Señor creó el tabernáculo? Esta clase, ¿verdad? Esta que estoy dando, la del viernes, la de hoy y creo que 2 más, se va a ver un poco informal porque lo que estamos descubriendo informaciones. Luego vamos a hablar del cuerpo individual, del espíritu y el alma de forma separada. Lo estoy saturando de información para cuando hablemos tengan una idea de a qué me refiero cuando menciono algunas palabras que le puede parecer un poquito raras. Génesis 3:24.
Ahora, fíjense lo que dice allí al principio de ese texto. Aquí vamos a entender por qué razón el Señor hizo un tabernáculo. ¿Se ha hecho la pregunta usted, por qué el Señor formó este tabernáculo? Ahora bien, sí se acuerdan de la escalera de Jacob, ¿verdad? Siempre la menciono porque es una forma de saber que el Señor fue quien extendió esa escalera. Si el Señor no nos alcanza, nosotros nunca hubiésemos podido ir al cielo o a su presencia, nunca. Juan 6:44 creo que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a explicar luego, tengo ese texto aquí. Si el Señor no nos alcanza, no podemos venir a Él. Si Él no viene y nos predica el Evangelio, no podemos ser salvos. O sea, nadie de su propia iniciativa dice, ¿sabes qué? Voy a buscar de Dios. Cuando usted dice eso, es porque ya Dios ha venido tocando su corazón. Alguien le predicó o le pasó le pasó algún acontecimiento que lo hizo reflexionar. Bueno, fíjense lo que dice Génesis 3:24. Echó pues fuera, ¿a quién? Al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén. ¿Qué puso? En plural, ¿verdad? Vamos a pensar en dos querubines. Y luego dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar ¿qué? ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Aquí vemos un ejemplo del tabernáculo. Dice el Señor que los echó fuera. La pregunta es, ¿fuera de dónde? Ahora, debemos entender lo siguiente. Existen 3 cielos. No sé si usted se familiariza con eso. No es solamente un solo cielo, son 3. ¿Quién se acuerda de Pablo, que el Señor se lo llevó al tercer cielo? Bueno, si hay un tercer cielo, significa que hay un segundo y un primero. El tercer cielo es la presencia espiritual de Dios, que nadie puede entrar si no es a través del Espíritu Santo, la palabra Cristo. Por eso le decía, soy la puerta, yo soy el camino, etc. Eso es un lugar que si lo quieren entender más básicamente, yo siempre uso el ejemplo de un portal. ¿Han visto películas que hay un portal que lo lleva a otro mundo? ¿Verdad? No sé si han visto películas así, que es como un círculo y luego brincan y aparecen en otro lugar. Es un tipo de eso, porque la palabra dice que el ángel dice que revolvía, vamos a decir, con la espada, para que no entraran otra vez. Pero tiene una metáfora de que la palabra es la que nos confronta, nos trae juicio. Jesucristo dijo, yo no os condeno a nadie, la palabra, ¿verdad? Hará eso. Bueno, aquí vemos que dice que puso 2 querubines para que no entraran ¿a dónde? ¿Quién sabe? Bueno, a la presencia de Dios, ¿verdad? Los querubines están protegiendo. Ahora, ¿qué hay en el arca del pacto? ¿Qué hay arriba? 2 querubines, ¿verdad? Que están tipo protegiendo a la presencia del Señor. Bueno, sabemos que son 2 querubines porque solamente la Biblia habla de 3. Son los ángeles, vamos a decir, ¿verdad? Los meros. De esos 3, uno cayó. Es Satanás hoy. Ya no se llama Luzbel, sino Satanás. Bueno, fíjense cómo este texto nos habla de que el Señor echó fuera a Adán y a Eva, o al hombre. Y dice al hombre especificando a todo hombre, no solamente a Adán. Y vemos que ahora el Señor creó, bueno, antes de avanzar, ¿sí se acuerdan de que Moisés tenía, antes de ese tabernáculo, tenía que subir a la montaña para encontrarse con el Señor? Pero solamente Moisés podía ir, por orden de Dios. Si otros subían, ya saben lo que pasaba. Pero ¿se acuerdan que había un grupito que iba con él y se quedaba a medio camino y Moisés entraba solo? Era un tipo también de que el pueblo se queda abajo, ¿verdad? Los levitas a medio camino y el sacerdote entraba hasta la presencia. Por eso Hebreos es un texto, un libro que nos ayuda mucho a saber que ahora Cristo entró una vez y por todas, con un solo sacrificio, hizo perfecto a los santificados que somos nosotros. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe a qué distancia estamos de la presencia de Dios? ¿Quién me dice? ¿A qué distancia estamos de la presencia de Dios? A ninguna. Muy bien, a ninguna, porque está aquí. O sea, usted no tiene ni que dar un paso para ir a su presencia, solamente ya, o sea, vamos a decir, reconocer que Él está allí. Por eso dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe, porque el que cree en Él es necesario que crea que le hay, que está allí, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí vemos que para entrar a su presencia no hay que ir ahora a Jerusalén, no hay que buscar un sacerdote, simplemente estamos, ya no se puede decir ni siquiera ni a un paso. Si damos un paso a lo mejor nos alejamos. Bueno, esto que estoy usando es un ejemplo para que veamos el orden que Dios ya tenía.
¿verdad? El primer cielo es el que en el que usted y yo vivimos, la atmósfera, ¿verdad? Es el primer cielo. Yo quiero que me acompañen en Efesios 2. Efesios 2. El primer cielo es la atmósfera donde Satanás opera. Si el tercer cielo es la presencia de Dios, el mundo espiritual, y el primero es debajo de la atmósfera, ¿cuál sería el segundo? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, es muy fácil, en el espacio, es el segundo cielo, perdón. Cuando el Señor en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Esa palabra los cielos en español aparece en plural, pero no está en plural. Porque en inglés incluso dice the heaven. O sea, el cielo no dice los cielos. Pero el autor se estaba refiriendo a estos tres. Pero en sí la palabra los cielos se refiere a un cielo de una forma general. Pero lógicamente se dividió por el pecado. Por eso dice que el Señor echó fuera a Adán. Primer cielo, debajo de la atmósfera, donde estamos nosotros. Segundo cielo, el espacio, donde están las galaxias. Tercer cielo es el lugar donde no se puede entrar con una nave espacial, no hay forma, sino que el camino que nos lleva allá, ¿cómo se llama? Jesucristo. La puerta, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Él es el único medio, dice, hay un intermediario, un solo mediador entre el hombre y Dios. ¿Cómo se llama? Cristo, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice el verso 1, va a tener más sentido este texto ahora. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y si puede volver a la foto de los tres, no a la que no hemos usado, sino a la primera. Ahora, quiero que noten aquí que estamos muertos en dos partes, y quiero explicar esto porque es muy importante. Bueno, la palabra muertos, acuérdense siempre que no quiere decir un cadáver. ¿Sí entienden? No es una persona que está inmovible, sino exactamente separados, pero algo que no opera según su naturaleza. Por ejemplo, estábamos muertos en delito, el alma es la que cometía el delito y el pecado se cometía con el cuerpo. Estábamos muertos en delito y pecado. Delito significa corrupción o corruptos de corazón. Al morir espiritualmente, vamos a decir, en la conexión del espíritu que nos comunicaba con Dios, el alma solamente acudía a la carne, a lo externo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, antes usted y yo estamos muertos en delito, intención y pecado, obras. ¿Están aquí? ¿Sí están aquí? Quiero saber que están entendiendo para seguir. Entonces, antes usted y yo, todas las decisiones que tomábamos era conforme a la carne, guiados por la carne. Incluso dice, creo que es Proverbio, dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Le parecen porque no tiene otra opción, no teníamos el espíritu resucitado. Entonces creemos que lo mejor era lo que le convenía a la carne, comodidad, dinero, fama, sexo, éxito, etc. Pero su fin son caminos de muerte. No sabe el hombre, al no tener el discernimiento espiritual, no sabe que va camino a la perdición. Vamos a explicar cómo funciona en el no creyente, lo voy a explicar en un momento. Pero luego dice el texto, Él nos dio vida espiritual, esa es la idea. Nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado. Fíjense lo que dice luego el 2. En los cuales anduvisteis, andamos en esta dirección, en otro tiempo, en el camino ancho que Jesús habla. Y fíjense lo que dice el texto. Siguiendo la corriente de este mundo. La palabra corriente, lógicamente, está refiriendo a la corriente de un río, ¿verdad? De un viento. Pero es metafórico hablando de que el mundo lleva una dirección, un destino, ¿verdad? Y como no teníamos la opción del Espíritu que nos lleva a Dios, solamente teníamos la opción de la carne. Esa corriente lleva a muerte. Por eso es que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, refiriéndose al sistema satánico, porque incluso dice corriente de este mundo. Entonces, todo el sistema está bajo el diseño de Satanás. No estoy hablando de la creación, sino de cómo se maneja el mundo, el sistema. Y todo eso nos lleva a muerte. Lo que leímos en Romanos 8, ¿verdad? Los que son de la carne andan en las cosas de la carne. Ahora, fíjense lo que dice luego.
siguiendo la corriente de este mundo, y ahí nos confirma, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, estábamos bajo el dominio del que controla lo terrenal, o el sistema terrenal. Ahora, fíjense esta palabra, aire, significa en griego, aer, es atmósfera. Y vemos ahí que Satanás opera en el mundo, dentro del globo terráqueo, podemos decir. Ahora, yo sé que la mente es gratis uno pensar. Y vamos a decir, salimos al espacio y nos libramos de los demonios. O sea, no. Pero donde el hombre vive es dentro de la tierra. O sea, estamos hablando lógicamente en términos lógicos. Luego dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué éramos hijos de desobediencia? Porque no teníamos el Espíritu de Dios, no teníamos la guianza, estábamos muertos espirituales para con Dios, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice el 3, entre los cuales también todos nosotros, aquí Pablo se incluye, para que vean que no hay elegidos, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de quién? ¿Cuál es ese de los 3? El señor rojo, ¿verdad? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne y de los pensamientos de la carne se le puede agregar, y éramos por naturaleza hijos de ira. No existía en su mente, póngale una X al amarillo, que es el espíritu, antes de conocer a Cristo. Ahora bien, sí le dije al principio de que el cuerpo está muerto en sí. Incluso dice Levíticos 17:11 que la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre, ¿verdad? Pero hay una conexión, no voy a hablar de ese tema porque es muy profundo y amplio, es otro tema, pero hay una conexión del Espíritu de Dios, la vida de Dios, el alma conectado a nuestro corazón de carne, al que palpita, y el cerebro. Hay una conexión, algo allí dentro que funcionan unidos. Luego lo vamos a ver más adelante. Cuando usted piensa en algo, por ejemplo, todo lo que el alma decide es producido por una experiencia externa. Estoy hablando aquí si no somos cristianos, claro. Todo lo que el alma, el ser humano anhela es porque lo experimentó en la carne. Por eso es que cuando la carne ve una foto de una comida, ¿verdad?, que a usted le agrada, inmediatamente los sensores hacen que se le agüe la boca. Pero usted tiene un sentimiento de gozo y no ha comido todavía. ¿Sí le ha pasado que usted sabe que va camino a comer algo bueno y ya está contento? Y ya está, ¿verdad?, gozoso, pero no ha comido nada. Pero el alma está contenta porque ya sabe lo que le espera. Entonces, ahora es muy importante esta parte. No quería entrar ahí en esta clase, pero es casi imposible. Satanás opera por los sentidos, por los 5, ¿verdad? ¿Cuántos han oído, verdad? Yo tengo un sexto sentido. Eso no existe, ¿ok? Eso es la intuición natural del hombre, que le agregan un sexto, pero son 5. Todo lo que Satanás ofrece tiene que ver por medio de los sentidos. ¿Dónde fue la primera vez que Satanás manipuló los sentidos? Con Eva, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿utilizó Eva todos los sentidos ahí? ¿Sí o no? Claro. Ahí estaba el olor. Acuérdense de algo para que no se equivoquen si estudian la Biblia, el olor y el sabor van juntos. Siempre usted, si no tiene olfato, no le sabe bien la comida. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces allí se operó los ojos, el tacto, el sabor, todo. Y Satanás le dijo, mira el fruto, ¿verdad? Y lo miró. Por eso luego dice el texto, el Señor le dijo, ni aún lo toques. O sea, no te acerques porque al mirarlo te vas a sentir atraído. Por eso la palabra dice, huid de pasiones juveniles, o sea, de la fornicación. Porque al mirar es difícil. José no le puso la mano a la mujer de Potifar y oró por ella. Sino salió corriendo porque los ojos atraen los sentidos. ¿Sí me entienden, verdad? No se me vaya muy lejos. Los 5 sentidos es lo que Satanás utiliza para manipularnos. Por eso es que no debemos apelar a cómo me siento para servir a Dios, buscar a Dios, leer la Biblia. O sea, es que no siento, el cuerpo nunca lo va a sentir. Nunca va a venir un anhelo gozoso de la carne. Ahora, sí podemos recibir el gozo del Espíritu, el alma se satisface cuando sirve a Dios. Es un gozo diferente. Es ese gozo que no produce egoísmo. Cuando usted encuentra algo en el mundo que lo llena, vamos a decir así, usted lo quiere para usted solo, incluso usted no llama a sus amigos para compartirlo, sino que lo esconde. Pero el gozo que proviene del Espíritu es al contrario, lo lleva a usted a querer compartirlo, porque produce ese amor fraternal. Satanás dice, 2 Corintios, creo que 11:3, por allí dice,
Pablo le dice a los corintios, pero me temo que como la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva, vuestros, ¿quién se acuerda?, sentidos sean de alguna forma extraviados. Ahora, fíjense que cuando habla de extraviar, está hablando de que no estamos sobrios en los sentidos, sino que, bueno, mi mente se fue por allá, los ojos están por aquí, mi corazón por aquí y mi razonamiento por allá. Y a veces somos más propensos a pensar con esto, que es la imaginación, que con el razonamiento. Cuando razonamos, no siempre le agrada a la carne. Bueno, un buen razonamiento es, tengo que trabajar. ¿Se agrada o se desagrada la carne al trabajar? A las 6 de la mañana, con un frío, ¿verdad?, titiritando. No se agrada la carne, pero razonando bien debemos hacerlo. ¿Sí o no? Hay que pagar la renta, exacto. Pero es lo mismo con las cosas del espíritu. Tenemos que hacer cosas que a la carne no le agradan. Y por eso quiero enfatizar esto muy profundo. Nunca tratemos de razonar la bendición de Dios porque éste se siente bien. Ese es el engaño. La bendición de Dios no comienza por la carne, termina en la carne. Comienza en el espíritu y termina en la carne. ¿Sí lo entienden? Por eso es que los falsos profetas se engañan, porque comienzan a aludir aquí. ¿Cuántos quieren prosperar? Gloria a Dios. ¿Cuántos están solteros? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren dinero? Gloria a Dios, a la carne. Pero nadie dice, ¿cuántos quieren santidad? No dicen eso, porque lógicamente no es bendición de Dios. Entonces, cuando estamos apelando a que la bendición de Dios comienza por aquí, nos engañan. Satanás lo dijo por eso, así como a Eva. Ya ellos estaban bendecidos. Satanás miren, le voy a poner un ejemplo muy fácil. Es el engaño del matrimonio, cuando el hombre o la mujer comienza a poner los ojos en alguien afuera. ¿Qué le dice Satanás? Bueno, ya, ¿verdad? Con quien te casaste está feíto, gordito, viejito, arrugadito, no sé. Y no es una ofensa porque todos vamos por ahí. Y comenzamos a poner los ojos allá, y Satanás te plantea una película. Fue lo que hizo con Jesús. Dice que se lo llevó a un monte y le mostró. Imaginación. Pero Jesús utilizó razonó conforme a la palabra. Ahora, en esa película que Satanás te vende, te muestra a este señor gozándose, risa y risa con la muchacha o con el muchacho. ¿Verdad? No, es que la mía está viejita, por eso está jovencita o jovencito. Y solamente te habla de esto. Por eso es que dice el proverbio sabiamente, hay caminos que al hombre le parecen muy buenos. Pero ¿qué pasa cuando se separa de su esposa? Quizás obtenga el placer sexual, vamos a pensar en eso, a lo mejor, pero pierde todo lo que es la gracia y la bendición que proviene de arriba, que es mucho más grande que solamente satisfacer el cuerpo carnal. Eso fue lo que le pasó a Eva, que ella tenía la bendición, pero Satanás hizo que ella mirara a algo mejor, era un engaño, y ella estaba en paz con Dios, estaban en la plenitud de vida, vivían de manera perfecta, y cuando se le ofreció algo mayor, ¿verdad?, allí fue donde ella dijo, bueno, puedo tener algo mayor, era un engaño, ya ella lo tenía, ella decreció, estaba aquí y cayó, como también Satanás tenía una posición increíble, cayó por querer subirse. Entonces, es aquí, si podemos pasar a la otra foto, Javier, la misma, pero la que es la segunda, perdón. Vamos a Ezequiel 36 para entender otros ejemplos. Bueno, aquí vemos en esta imagen, luego le digo el verso para que no lo lean primero. En esta imagen nos damos cuenta que todo lo experimentamos es en el alma. Todo lo experimentamos en el alma. El espíritu lo podemos ver de esta forma para que no se le olvide. El espíritu que mora en nosotros, con E minúscula, no el de Dios, el de nosotros, es por el medio Dios y los cristianos se comunican. Cuando hablamos con Dios, yo sé que muchos quieren oír a Dios con los oídos aquí, quieren oír esa voz de estruendo, ¿verdad? Pero Dios se comunica con nosotros en intimidad, ¿verdad? Allí dentro, donde nadie puede entrar más que el Señor. Incluso cuando Dios nos habla de la oración, ¿a dónde nos dice que vayamos? Al lugar íntimo, ¿verdad? Tú cerrada la puerta, tú y el Señor solos. Ahora, es un ejemplo metafórico para buscar un lugar donde no haya mucha bulla, porque este hombre de nada se enoja y ya se siente incómodo. Si suena una musiquita que te gustaba del mundo, ya te desconcentraste ya. Por eso es que el silencio es importante para poder escuchar la voz interna. Ahora bien,
muchos preguntan, ¿cómo yo identifico la voz de Dios? Así como cuando conoces a alguien y con el tiempo lo vas conociendo más. Mientras más tiempo pasan juntos, es más fácil de conocer su voz. ¿Amén? Bueno, vamos a ver el ejemplo, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, la mente. Ahora, aunque entendemos que pensamos con el cerebro solamente es el músculo que nos permite pensar. Pero la mente del hombre, que es la memoria, ¿verdad?, el disco duro de nosotros, se encuentra en nuestro ser. Y todo se queda grabado allí como información y experiencias de vida. Todo lo que usted ve, aunque no se recuerde, allí está. Incluso a usted se le hace difícil a veces, bueno, si tiene más de 3 hijos, a veces le dice Juanita por Pedro y Pedro por Juan, ¿verdad? Bueno, es normal, pero allí está la información. Perdón. Es lo que la palabra llama pensamientos. Por ejemplo, en el Filipenses 4:8 dice, si algo digno, ¿verdad? Si algo digno de alabanza, de gloria, etcétera, en esto pensar. ¿Para qué? Para que lo que tengamos en la mente, cuando vayamos a decidir, sea puro, sea de Dios. Vemos que en la mente tenemos mente, razonamiento y los sentidos, que es por donde tenemos los sensores. ¿Están conmigo? Luego tenemos los sentimientos. A veces la Biblia utiliza la palabra alma para referirse a los sentimientos. Ahora, yo sé que la palabra sentimiento siempre la relacionamos con, ¿verdad?, sentí un golpe. Eso es parte, sí es positivo, ¿verdad?, esos sentimientos. Pero hay un sentimiento interno que es lo que forma la intención. El pensamiento y el sentimiento forman la intención. Viene una información a sus ojos, por las puertas de los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, el sabor. Luego usted lo razona. Si le gustó, usted quiere otra vez volver a repetir esa experiencia. ¿Sí me voy a entender? Si es comida, si es un viaje, si es una compra. Pero si le dolió, eso produce miedo. Entonces el cuerpo siempre busca mejoría. El mundo piensa que las cosas del mundo son mejor que Cristo, pero es por falta de conocimiento. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le alumbrase la luz de Cristo. Ahí vemos que en el alma, ahí está la memoria. Ahora, memoria y mente son dos cosas diferentes. Memoria es lo acontecido que tenemos grabado. Mente es solamente aquello que nos ayuda a pensar. Luego vemos experiencia, cosas que han pasado en nuestras vidas. ¿Cuánto le pasa que usted oye una canción, no sé, ve una foto y como que usted viaja a ese tiempo? Usted ve una foto cuando usted estaba pequeño, quizás sus hijos, y usted dice, wow, ¿te acuerdas de eso? Y es como que uno viaja. Eso se llama memoria y experiencia, ¿verdad? Y es como que se lo está viviendo. También cuando se le muere un familiar, trae mala memoria, incluso trae dolor. Ahora, ¿cuántas veces nos duele al pensar en una persona que perdimos? Se murió una vez, pero cada vez que lo pensamos, ahí viene el dolor. ¿Sí entienden? Ese es el alma. Luego vemos la elección. Por causa de los sentimientos, elegimos entre lo bueno y lo malo, conforme al conocimiento, hasta donde alcancemos, ¿verdad?, en capacidad mental. Entonces, elegir y decidir son dos cosas diferentes. ¿Sí me doy a entender? Usted puede decir, me gusta ese, pero no decir, no tomar la acción. Es donde vamos a la voluntad, que es lo que la Biblia le llama corazón. En el corazón, no pensemos en el músculo, pensemos en la voluntad, el centro de nuestro ser, la vida misma del alma. Vamos a pensarlo así. Es donde discernimos. El corazón es el que dice, bueno, esto es malo, eso es bueno. ¿Van entendiendo por qué es tan importante la palabra? Hebreos 5:14 dice que ya aquel que es ejercitado en el bien y el mal tiene discernimiento para poder escoger. Entonces, discernimiento y luego experiencia se repite porque la voluntad es la que reconoce al decidir, es la intención. Y luego viene la decisión. Ahora, yo se lo definí así de manera más abierta para entenderlo, más básico, pero el libro de Santiago dice, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, ¿verdad?, no diga que es tentado de parte de Dios. Y luego dice que cuando viene la tentación, nosotros somos movidos por nuestra propia concupiscencia. Y luego de concebir el pensamiento, se convierte en un sentimiento y luego se consuma la muerte, que es el pecado. Ese es más o menos el orden, Santiago 1. Bueno, en ese sentido vemos que solamente el alma es nuestro ser aquí. Pero todo lo que hacemos se manifiesta en el cuerpo. Cuando usted se enoja, ¿a quién se le hace difícil cambiar la cara cuando está enojado?
¿verdad? Ahí están todos los músculos que reflejan nuestros sentidos, ¿verdad? Hay personas que uno lo ve y le dice, hermano, ¿todo bien? Todo bien, ¿verdad? O sea, es difícil porque se refleja. Por más que queramos, a veces yo me burlo de mi esposa porque a veces yo le digo, ¿estás bien? Y se ríe, sí, estoy bien, pero se nota que no. Y es que no quiere a lo mejor, qué sé yo, mortificarme, no sé, pero yo me doy cuenta que tiene algo. Como los niños, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Es notable, incluso es bíblico eso de las expresiones, porque el Señor le dijo a Caín, ¿se acuerdan de la historia? ¿Por qué ha caído tu semblante? O sea, el Señor se dio cuenta que se enojó con el hermano. Ahora, es increíble como Dios, aun siendo omnisciente, se comunicó humanamente con Caín. O sea, ¿qué te pasa? Veo que tu cara cayó. Le habló como un padre. No le dijo, puedo ver tu corazón que estás lleno de odio y amargura. No le habló así, sino le dijo, veo tu semblante que cayó. ¿Qué pasa? O sea, si te arrepientes y haces bien, puedes corregir. Y allí vemos que Dios utiliza ese ejemplo en Génesis 4. Bueno, concluimos de que, bueno, ¿notan las flechas que hacen círculo de la voluntad y la mente? ¿Verdad? ¿Sí lo pueden ver? O sea, no sé si ven la flecha azul que habla de los sentimientos y la blanca habla de los pensamientos. Ahora, la razón por qué puse ese círculo casi en movimiento es porque es imposible que el cerebro y la mente funcionen separados. ¿Sí me doy a entender? O sea, siempre trabajan en conjunto. Lo que yo pienso y siento, eso determino. Esa es la idea de obrar en pecado o en justicia. Entonces, si lo que yo pienso es la palabra y lo que siento es lo que produce el Espíritu, es Dios quien produce, ¿sí se acuerdan? El querer como el hacer, entonces la obra será de justicia. Pero si lo que pienso son las cosas del mundo y lo que siento hacer es las cosas del mundo carnal, lógicamente voy a apelar a la carne. Por eso es que es tan importante la mente. Aquí mente es el espíritu, en este caso. Nos comunicamos por la mente porque es donde depositamos la palabra. ¿Sí me entienden? Pablo dice, yo ahora sirvo a Dios con la mente, el espíritu, y con la carne sirvo al pecado. Todo lo que yo hago por aquí primero, cuando me inclino a es pecado, aún siendo bíblico, porque Pablo no está hablando de matar, robar o mentir, está hablando de querer cumplir la ley. Mientras que cuando me inclino al Espíritu, ahora se completa la obra de la ley en el Espíritu por medio de Cristo, o el Espíritu Santo podemos decir. ¿Vamos bien? Filipenses 36:26. Tenemos tiempo. Ezequiel, ¿qué dije? ¿Filipenses? No, ya estoy aquí dando vueltas. Ezequiel 36:26. Le voy a dar un minuto, creo que me equivoqué cuando lo dije, perdón. Ezequiel 36, verso 26. Ahora, fíjense aquí el Señor va a utilizar palabras, pero lo que está haciendo no se está refiriendo inicialmente, al final habla del cuerpo, pero solamente está hablando del alma. Y utiliza la palabra espíritu y corazón, referente a la mente y a la voluntad. Dice, os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. Ahora, pónganle a eso sentimiento. Corazón nuevo allí, sentimiento. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu viene siendo, ¿quién me ayuda? Si el corazón es sentimiento, el espíritu es, exacto, pensamientos. Lo mismo que dice aquí, sentimientos, pensamientos. Acuérdense que el sentimiento y el pensamiento forman la voluntad. Dice que nos dará un corazón nuevo. Ahora vamos a anhelar las cosas de Dios. Ahora vamos a tener compasión con las personas creadas a su imagen. Ahora vamos a buscar las cosas de arriba. Ese es el corazón nuevo. Y el espíritu nuevo está hablando de nuestra comunicación con Dios. Tenemos la mente de Cristo, exactamente. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahora, ¿notaron que el texto habla de que quien cambia nuestro corazón es Dios? Cuando el texto nos dice, como mandamiento, por ejemplo, hacer morir lo terrenal, nos está diciendo a nosotros que no alimentemos la carne. Gálatas 5 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Romanos 6 habla de eso también. O sea, que no le demos el alimento al apetito carnal de pecado. Pero es con el fin de que Dios nos santifique. Quiero repetir de que en nosotros separarnos del pecado no nos santifica automáticamente. Es el primer paso para ser santificado. Entonces aquí vemos que dice que el Señor nos pondrá un corazón de carne y quitará Él
Nota que no es el hombre, es Dios. La cirugía la hace Dios, pero el paciente tiene que estar disponible. Y luego dice, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Aquí la palabra carne no se está refiriendo a un corazón humano, porque el contraste es piedra y carne. Las piedras no sienten, pero la carne sí. Entonces, lo que está aquí hablando es a tener un corazón compasivo, amor al prójimo, aquel que se duele por los perdidos. Es un corazón que siente y le duele el pecado. Incluso el Nuevo Testamento habla de hombres que se le ha encallecido, ¿verdad?, el corazón, endurecido. 27, fíjense lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, ¿verdad? Y aquí es donde luego viene la obra externa. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Ahora, ¿cómo se forma esto? Lógicamente, cuando nosotros buscamos las cosas del Espíritu, Dios nos da un espíritu nuevo, una mente nueva, nos da un corazón de carne, por consiguiente, andaremos en la voluntad de su palabra. ¿Tiene sentido? Filipenses 2:12, para ir avanzando. No quiero dejar nada afuera, me faltan unos puntos. Voy a tratar de tomar algunos minutos de lo normal. Si alguien tiene que irse luego, lo entiendo. Luego puede terminar con la enseñanza en internet, pero quiero terminar. ¿Están conmigo? Por favor, excúsenme si me paso con unos minutos. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, este texto va a contestar el texto de Ezequiel. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, aquí Pablo se está refiriendo a que han sido bien fieles, han seguido la dirección de Pablo como pastor o como apóstol, pero aquí ahora Pablo va a apelar a la relación personal. Le dice, no como en mi presencia solamente, o sea, no lo hagan por mí, sino cada quien ya vaya a la madurez, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí esa palabra ocupaos nos está hablando a nuestra alma. Que nos afanemos por las cosas del Espíritu, que nos ocupemos por las cosas del Espíritu. Jesús dijo en Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces nuestra inclinación de vida, meta, prioridad debe ser ahora la espiritual. ¿Están conmigo? Fíjense lo que dice más adelante, ocupaos en vuestra salvación. ¿Por qué dice en vuestra salvación? Porque ya el Espíritu está allí. Incluso lo podemos conectar con Mateo 26:41, dice, orad y velad. Dos palabras. O sea, clamen y pidan, pero con la mirada puesta en lo espiritual. Velad en el Espíritu, orad en el Espíritu. Y luego dice, para que no entréis en tentación con la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por causa de que la carne es débil al pecar, debemos de siempre buscar las cosas del Espíritu. Por lo tal, el Espíritu de Dios nos fortalece a poder vencer y hacer morir lo terrenal. Ahí pueden poner una nota de Romanos 8:13. Es un texto muy fundamental para morir en la carne. Dice, si vivís en la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, fíjense lo que dice al final. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Aquí habla de una lucha, lógicamente, de una lucha de no hacer lo que la carne dice. Cuando usted y yo decimos, bueno, es que es difícil, no estamos temblando ni temblando o temiendo a Dios, ¿no? O sea, no estamos peleando esa batalla de decirle que no a la carne, ¿verdad? Verso 13 dice, porque Dios es. Y es muy importante el orden de la gramática, que no dice porque es Dios, sino que inicia diciendo porque Dios es. Inicialmente hablando, tiene la idea de que, no sé si han visto en Hebreos 11 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando pensamos en algo que fue creado de la nada, nunca pensamos de que el Señor de afuera para adentro, porque entonces sería acumulando cosas, sino de la nada vino a ser. Es una idea del orden. Entonces, desde nosotros, así como sea la luz, desde nosotros sale la obra de Dios. Dice, Dios es el que en vosotros produce. Luego dice, así el querer como el hacer. Ahora, ¿se acuerdan de Ezequiel?
dice que Él hará que andemos en su palabra, en sus mandamientos. Dice, Él es el que produce en nosotros el querer. Ahora, este querer, oigan bien, es un sentimiento puro que lo podemos discernir por la palabra de Dios. O sea, estoy sintiendo algo de Dios, pero debe ser medido por la palabra. Si alguno anhela obispado, dice la palabra, buena cosa desea. Quiere decir que el que anhela obispado es porque Dios puso el sentir. Ahora, hay algunos que anhelan obispado para otras cosas, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, pero el que lo anhela para agradar a Dios, dice buena cosa desea. O sea, buen deseo tiene, pero viene de Dios. Es Dios quien pone eso en el llamado. Cuando usted, imagínese, yo, pastor, era diseñador gráfico. Este era mi trabajo. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro. Si usted me dice que yo era locutor, no, seguro es pastor porque le gustaba hablar. No, nunca. Le tenía temor a los micrófonos. Ahora, Dios tiene que poner en mí el querer para yo poder servir. Tiene que poner en mí ese deseo puro de yo querer servir a Dios. Pero si yo de la nada digo, ¿sabes qué? Voy a ser pastor. Si es de mí que viene, hay un plan detrás de la cortina, que es a lo mejor fama, dinero, autoridad, etcétera. Entonces, por eso es que el deseo que Dios produce debe ser medido por la palabra. Cuando queremos algo, ¿por qué lo quiero? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto que estoy sintiendo? Porque muchos dicen, no, yo siento de Dios, sí, pero la palabra dice, no, la palabra puede decir, pero yo sé que Dios me habló. No, es imposible eso, porque el alma naturalmente nunca va a decidir nada bueno. Génesis, creo que 6:5 dice, que vio Dios que la maldad del hombre era mucha, y dice dos cosas, era de continuo y solamente mal. Quiere decir que desde el centro de nuestro ser no se produce nada bueno, sino todo lo malo. Fíjense lo que dice, produce así el querer como el hacer, y luego dice, por su buena voluntad. Bueno, voy a avanzar, y porque sé que no me va a alcanzar el tiempo, ya luego lo voy a conectar con la otra clase, pero quiero ir a Juan 6, y quiero poner la otra imagen ya para terminar. Juan 6:28. Exactamente, si la puede maximizar un poquito. Bueno, esta imagen que ven en la pantalla, la cuadrada es el tabernáculo. Poquito menos, ahí está bien. La de la derecha, bueno, lo dice arriba, el tabernáculo. Es una, si no lo entienden, es una imagen mirándola desde arriba, como si fuera un plano. ¿Están conmigo? Ok. Este círculo es una representación de nosotros. Ahora, si notan, hay tres partes y son bien similares. Desde el espíritu, ahí tenemos comunión con Dios, con el alma adoramos y con el cuerpo somos instrumento de Dios. Evangelizamos es con el cuerpo. Ahora, el evangelio tiene que ver con la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo. Si ven el tabernáculo es lo mismo. Desde el centro del lugar santísimo es donde sale, ¿verdad?, el poder de Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 23 cuando el Señor reprendió a los fariseos? Ellos le daban más valor al oro que al templo. Y Jesús le dijo, ¿quién santifica a quién? ¿El oro al templo o el templo al oro? ¿Cuál de las dos? El templo santifica el oro. Entonces, era dándole a entender que es Dios quien santifica los instrumentos. Cuando un instrumento era tomado y puesto en el lugar santo, por más limpio que estuviera, no era eso lo que le daba el valor de santidad o de consagración, era Dios. Pero Dios lo aceptaba, lógicamente era porque ellos obedecían la orden. Por ejemplo, fíjense cómo la santidad viene de Dios. Las sandalias de Moisés, ¿tenían pecado? ¿Y por qué le dijo que se las quite? ¿Cómo? Sí, exactamente, el lugar donde estaba era santo, pero ¿por qué las sandalias? Si la sandalia es algo inanimado, es un objeto, porque todo tenía que ver con la obediencia. El fruto que Adán y Eva comieron no estaba lleno de pecado, ¿sí me entienden? Era la desobediencia. Cuando le dijo en Jericó a Acán, no toques el anatema, no era que estaba maldito allí, sino que al desobedecer le cayó la maldición o el juicio. Entonces, entendemos ahora que Dios, es muy importante esto, mis hermanos, Dios es el que purifica nuestras vidas, desde el centro del Espíritu. Las obras que hacemos deben ser hechas en Dios, ¿verdad? En el Espíritu. Todo lo que hacemos debe ser producido por el Espíritu y la palabra. Y a medida que vamos estudiando lo vamos a entender
mucho mejor. Juan 6:28. Fíjense aquí este ejemplo. Fíjense la actitud del hombre y lo que Jesús le decía. El hombre no le gusta que le hagan favores. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien le hace un favor, usted se siente que tiene que humillarse ante quien lo ayudó. Esa es la actitud del que no le gusta que le den. No es que no quiero que digan, ¿verdad?, que me dio. Es que no quiero que me ayude porque yo puedo solo. Esa es la idea carnal. Pero vemos que cuando hablamos de la gracia, no es cierto que se le complica a ustedes, ¿verdad?, entender que si usted peca y se arrepiente, usted está limpio como que no hizo nada. No se le complica a usted. A mí se me hace difícil a veces. Le soy sincero. Entender que solamente confiar en su gracia me limpia. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza somos autojustos. Queremos siempre colaborar con algo para decir, no, yo lo hice. Entonces, es la actitud similar en esta historia de Juan 6:28. Dice, entonces le dijeron, eso es luego de la multiplicación de los panes, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es, repita conmigo, la obra de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. Entonces no significa que el hombre va a entrar al tabernáculo para cumplir la obra de Dios, sino que la presencia de Dios es de donde sale el perdón, la compasión, el amor, etc. Pero en el Antiguo Testamento parecía ser como que el animal que entraba era lo que activaba, ¿verdad?, el poder de Dios. Era un simple mensaje aludiendo a lo que iba a ser en nosotros la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Todo esto era un mensaje apuntando a Cristo. Incluso en este libro de Juan dice, el Señor me señaló a mí. ¿Con qué lo señaló? Con todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Los profetas y la ley, el tabernáculo, los sacrificios apuntaban a Cristo. En Hebreos podemos estudiar eso. Bueno, esta es la obra de Dios. 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, aquí creer, lógicamente, es cuando damos nuestra vida al Señor, somos salvos espiritualmente y ahora comenzamos a tener paz para con Dios. Romanos 5. ¿Están conmigo? Esa salvación consiste en la primera parte, que es adentro, espiritual. La primera parte de la salvación es en el corazón, en el espíritu. Bueno, cuando andamos en esa práctica del espíritu, la práctica nos santifica. Santifica el alma, nuestros pensamientos y deseos. Por lo tal, lo que hablemos y hagamos tiene que ser un producto de lo que se hace adentro. No es el pan que calienta el horno, es el horno que calienta el pan. ¿Sí me entendieron? ¿Están aquí o se están durmiendo? Verso 30 dice, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú? Aquí señal es milagro. Querían más milagros como el tiempo de Moisés. Para que veamos y te creamos. Ahora, ¿cuál es el orden bíblico? ¿Ver y creer o creer y ver? Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, exacto. Y la gloria allí era el poder del Espíritu Santo. Le dice, ¿qué obras haces? El 31 dice, y aquí comienza como a desafiar, ¿verdad? Si quieres ser algo que nos cautive, tienes que ser mejor que nuestros padres. Miren lo que dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Se está hablando aquí de dos tipos de pan. Ellos buscaban el pan que satisface el cuerpo, la carne. Jesús le iba a dar el pan que satisface el espíritu, exactamente. Fíjense lo que dice, es muy importante esto. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió ¿de dónde? Ahora notan que es de Dios que proviene la vida y el pan. Dice, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Usted cree que creían en ese pan que Él estaba ofreciendo? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le estaba hablando de dos tipos de hambre y sed. El hambre insaciable y la sed insaciable del ser humano que el hombre trae desde el Edén, que no ha podido saciar, en Cristo la completamos. Es cuando conocemos a Cristo que decimos, ya, me puedo morir.
Esa es la idea aquí. Y luego fíjense lo que dice el texto. Más, ¿dónde ando? Sí. 36. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben por qué Jesús le dijo eso? Porque lo estaban mirando con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Usted diría, pero pastor, no habían nacido de nuevo. Jesús era esa luz que alumbraba el Espíritu. Jesús, eso era, al principio le dije, entonces un no cristiano que se le evangeliza y no cree, ¿por qué no cree? Lógicamente porque compromete los placeres de la carne. Ese es el problema. Juan 3:19 dice, y la luz vino al mundo, esa es la condenación, pero los hombres amaron más las tinieblas, son las obras de la carne, que la luz. Entonces, Cristo era esa luz. ¿Se acuerdan en Juan 12, Juan 8, que dice, mientras yo esté aquí, soy luz del mundo? Creed en tanto que tenéis luz, para que no sorprendáis las tinieblas. O sea, Jesús representaba el Espíritu presente en ese tiempo. Y fíjense lo que dice el texto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, aquí Dios, Él está hablando como tipo Dios, o sea, yo soy la gloria en carne. Dice, no creéis. Fíjense lo que dice el 63, más adelante. Jesús le dice, el Espíritu es el que, hay una palabrita de 2 letras, ¿qué dice? Da. El Espíritu. Ahora, ¿Espíritu allí santo o el Espíritu de nosotros? Sí lo ven, ¿verdad? No es el Espíritu Santo. O sea, no quiero confundirlos porque es el Espíritu que nos capacita para vivir. Pero ahora en la nueva naturaleza tenemos el poder de Dios en nosotros por medio de nuestro Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos, ¿verdad? Esa palabra da en el griego significa vivifica. Vivifica, y está hablando de una palabra que va en progreso. Ahora, ¿cuántos honestamente pueden decir, hace un año yo era así y ahora he visto cómo Dios me ha ido cambiando? ¿Cuántos pueden decir eso? Casi todo el mundo puede ver ese progreso y debemos de verlo aún más cada día. Perdón, fíjense lo que dice, la carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Fíjense lo que dice Jesús. Aquí Jesús le va a dar el valor al pan al cual Él se refiere. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa palabra, mis hermanos, ¿saben cómo se llama? Palabra, espíritu y vida, el ruach de Dios. El aliento que da vida al mundo de Dios. Cuando el Señor creó el mundo, fue el aliento de Dios que le dio vida. Cuando recibimos la palabra de Dios es la que nos da vida espiritual. Y en ese momento ellos andaban buscando otra cosa, pan y peces. Fíjense lo que dice el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, fíjense lo que dice un texto, ese texto es controversial, pero lo van a entender muy fácil. Dice, y dijo, 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Ahora, fíjense lo que dice el texto. Viene Jesús a un no creyente. Si pueden mirar por un momento acá. Viene Jesús a hablar con un no creyente. Jesús es la luz que emana la vida de Dios. El no creyente lo distingue. Lo que pasa es que allí tiene que tomar una decisión. La decisión del joven rico. ¿Sí lo entienden? O dejas el mundo y me sigues, o sigues el mundo y me dejas. Esa es la decisión de todo no creyente. Esa luz que emana al no creyente era Cristo en ese tiempo. Ahora somos nosotros por el Espíritu. Pero en ese momento, cuando Cristo emana esa luz, que es la palabra de vida, y abrimos el corazón fértil, es el Shama que ellos conocían. Que ahora oímos la palabra, entendemos la palabra y produce la explosión del Big Bang, si le quieren llamar, o la luz en nosotros, para que resplandezca la gloria de Dios en Cristo. Y en el momento que usted recibe esa luz, porque la fe se recibe, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Esa explosión era lo que le iba a ayudar a ellos a ver, tú eres el Mesías. Entonces el Señor le iba a revelar a quién tenían delante. Por eso dice el texto, nadie puede venir si mi Padre no lo trae. ¿Cómo lo iba a traer? Dándole la revelación por medio de la palabra. Pero el que cerraba el corazón no recibía la revelación. ¿Sí me doy a entender? El Evangelio viene con palabras que parecen simples para muchos, pero cuando alguien comienza a abrir el corazón como un cofre, como quien dice, dame más,
comienza a irradiar la luz del sol de Dios, vamos a llamarle así, y comienza la persona a tener esa convicción, decir, oh, me está hablando el Señor. Tiene una persona de carne y hueso delante, pero sabe que Dios le está hablando, y abre el corazón al punto que cree, dice, sí creo, y Dios le revela su persona en Cristo. Por eso dice la palabra, ustedes son la luz del mundo, para que vean nuestras obras y glorifiquen al Padre, porque es el Padre quien revela al corazón no creyente. Es la luz de Dios que ilumina al que está en tinieblas. Cuando Cristo vino, ya para terminar, dice el libro de Lucas y Mateos, dice que los que estaban sentados en tinieblas, dice la palabra, gran luz les resplandeció. Ahí está el ejemplo de lo que estoy hablando. Pero esa luz iba directamente al alma. En Génesis el Señor dice la palabra que vistió a Adán y a Eva. El Señor los vistió, era símbolo del sacrificio, de que no iban a morir irremisiblemente o instantáneamente esperando a la promesa que era en Jesús. Ahora usted y yo, cuando predicamos el Evangelio, vamos directo a la desnudez del alma, no al cuerpo, al del alma, y evidenciamos a las personas sin tener que decirle su pecado. Solamente, ¿sabes que Cristo murió por ti? ¿Por qué? Porque estás muerto espiritual, y ahí está la luz. Ahí está la luz. Es como que le pregunten a una persona en coma, ¿quieres vivir o te quieres morir? Y la persona dice, no, quiero vivir. Y le ponen allí las cosas esas, no sé cómo se llama, de corriente. Electroshocks, exactamente, y lo resucita y recibe la vida. Pero tenemos la voluntad de decir, no, no me interesa. Como muchos dicen, sí creo, pero no quiero. Juan 12:42 dice, muchos creyeron, pero no le confesaban porque amaban más la gloria de hombres. Entonces, el Evangelio es gratis, pero cuesta todo. Gratis al recibir la salvación, pero nos cuesta todo para seguir a Cristo. Entonces, ahí es donde vamos entendiendo la necesidad de saber lo que es el cuerpo, la carne, el alma y el espíritu. Ya para terminar, si notan ese cuadrito y ese círculo es el altar del sacrificio, el círculo allí es el vaso de bronce donde se lavaban. Uno representa el sacrificio de su muerte y resurrección, uno representa la muerte y el otro la resurrección. Cuando usted y yo fuimos bautizados, entramos al hombre viejo. Ahora, es una práctica, es un rito simbólico que hacemos, pero lo hacemos en fe. Salimos de ahí con el entendimiento de que el hombre que antes me dominaba se quedó allí. Y el bautizo es fundamental en la iglesia, porque aparece en el tabernáculo. Es el segundo paso luego que creemos, es algo que se hace de manera pública. Y cuando vemos ahora, entramos a la vida cristiana en el lugar santo. Ahí está el libro de Romanos. El libro de Romanos dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio, es la primera palabra. Vivo, ahí está la palabra del bautizo. Luego dice santo y luego dice agradable. Ahora, es imposible agradar a Dios en la carne, incluso en el alma. Debemos de tener comunión con Dios en el Espíritu. Y ahí está nuestra práctica, comunión, adoración, instrumento. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, es el despedido. O quédense ahí tranquilitos si no se quieren ir de una vez. Solamente para cumplir, ¿verdad? Y terminar. Padre, Señor, gracias. Hemos aprendido mucho, Señor. Yo sé que hay mucho más por aprender y te pido, Señor, que esta enseñanza que hemos recibido ministre nuestras vidas, Señor, y podamos corregir cosas que antes no entendíamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por guiarnos por este camino de esta enseñanza, porque tanto a mí como a muchos ha bendecido, Señor. Y yo te pido que cada uno de nosotros podamos llevarnos esta tarea en el corazón para caminar con entendimiento, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y a los que se van a sus hogares, mi Dios, llévalo con bien y que podamos recibir tu descanso del justo, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.